Hace 7 años que Beatriz dejó atrás su tierra por primera vez. Un Erasmus fue la chispa que encendió el cariño de esta aragonesa por este país. Actualmente trabaja en Ámsterdam, pero su tren se ha parado en Rotterdam, la ciudad del mundo en la que esta zaragozana tiene su vida. Hola Laura. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bea? Muy bien. ¿Cómo ha ido tu viaje? Bien, vengo de Ámsterdam, que está solo una orilla. Es como un Zaragoza-Huesca. Porque tú ahora estás viviendo allí. Sí, vivo y trabajo en Ámsterdam. Vale. Entonces, ¿por qué me has citado aquí, en la estación central de Rotterdam? Aquí en Rotterdam, porque aunque ahora vivo en Ámsterdam, yo viví aquí en Rotterdam por 1 año y medio cuando estaba estudiando mi máster. Y luego ya encontré trabajo en Ámsterdam y me tuve que mudar allí. Vale, o sea que le tienes cariño a Rotterdam. Porque yo sí, porque además mi novio y muchos de mis amigos viven aún aquí en Rotterdam. Y hablando un poquito de dónde vienes, de la estación central de Rotterdam, es un edificio un poco futurista. Este edificio es muy moderno, fue construido en 2014. La anterior, la estación original, fue construida en 1847. Por aquí a diario pasan 110.000 personas. Lo único, un dato curioso es que el 56% de la población holandesa no vive en la misma ciudad que trabaja. Una cosa curiosa que tenemos aquí es un parque subterráneo para bicis. ¡Anda! ¿Pero se meten ya encima? Sí, muchos. Tienen una habilidad increíble. Y como puedes ver, está la palabra gratis. Significa lo mismo, pero lo pronuncian como gratis, con más acento en la G. Gratis. Sí. ¡Aragoneses! ¡Bienvenidos a Rotterdam! Pues mira, Laura, este es el ayuntamiento de la ciudad de Rotterdam. Este es el contraste de la ciudad de Rotterdam, que hay partes muy modernas, con edificios muy modernos y luego algunos un poco más antiguos. Tienes ahí a la izquierda la bandera de Rotterdam, Vale. luego la bandera de Holanda y por último Unión Europea. Bueno, ¿y el león? Que es como el de... Sí, que se parece mucho al Real Zaragoza, ¿Sí? ¿verdad? Pues también la selección holandesa también tiene en su escudo un león. Y aún tendremos Parece, ascendencia sí. holandesa. Exacto, porque Holanda anteriormente era parte del Reino de España. Tenemos aquí un puestecillo de stroopwafels, que son las galletitas con el caramelo dentro. ¿Las conoces? Ah, vale, no las he probado. ¿No? Hello. Hello. Can we have 2, please? 2? Sure. It's 3 euros. ¿Es a traditional dessert? Yes, it is. It's from the poor people because it's really easy to make. It's actually from Gouda and they made it there. Okay. It smells so good. Thank you. Thank you very much. Mira, a ver, Vale, pruébalo. vale, qué bueno. Así calentito el caramelo, está muy bueno, ¿verdad? Estamos en el centro, ¿verdad? Pero no se ve ningún casco histórico. Porque Vale. fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. En 1940 hubo un bombardeo que solo duró 15 minutos, pero en ese bombardeo los alemanes destruyeron casi toda la ciudad. Solo quedó un par de edificios, como por ejemplo una iglesia, Muy que bonita. es el Laurenskerk, que significa la iglesia de San Lorenzo. Y a pesar de que el 50% más o menos de la población no practica religión, ¿cuáles serían las religiones aquí? El 25% son católicos, Vale. luego hay un 6% que serían protestantes, pero luego hay religiones diversas, porque el pueblo holandés es muy tolerante. Pues, por ejemplo, si abrimos aquí, Ahí va. nos encontramos con los chinos, el Año Nuevo chino. Dentro de la iglesia protestante. Dentro de la iglesia protestante, sí, tenemos Hay un montón. unos cuantos, sí. Y aquí, a ver, ¿qué ¿Dónde los tenemos en el oyes? siguiente? Navidad. Pues mira, Navidad, pero la Navidad holandesa. Este Anda. es Sinterklaas, que en español sería San Nicolás. Viene de España y a los niños les amenazan con llevarlos a España si se portan mal. Porque no viene solo, viene con Black Pete, que le ayuda, y entonces le amenazan con que ellos dos se lo van a llevar a España. Supongo que no es porque es muy pequeño,
Pero estamos cerca del puerto de Rotterdam. Sí, relativamente cerca, pero Vale. porque es un puerto mercantil, no es de tan fácil acceso. Ajá. Entonces esta zona es de los canales de Rotterdam y podemos ver algunos barcos y también alguna réplica de las grúas que habría en el puerto. Son buenos comerciantes y navegantes. Sí, y todo viene de muchos años atrás y siglos atrás, porque la primera vez que la gente se asentó aquí en Rotterdam fue en el siglo IX. La ciudad se inundó porque mucha parte del país está debajo del nivel del mar. Entonces aquí el asentamiento estaba al lado del río Rote y el dam es el dique, por eso viene la palabra Rotterdam. Y entonces el puerto se hizo muy grande y famoso y ahora es el puerto más grande de Europa. Este es el río Maas y aquí es donde me gusta venir a correr. Entonces me recuerda un poco cuando corría en Zaragoza a la orilla del Ebro y por el Parque del Agua. Mira, este chico está haciendo fotos. Sí, mira, estará haciendo fotos al puente de Erasmus, que lo tenemos aquí a la izquierda. Que es símbolo de la ciudad, ¿no? Sí, es uno de los símbolos de la ciudad. Tú, de hecho, llegaste aquí por un Erasmus, ¿no? Sí, en 2011 me fui de Erasmus a Tilburg, una ciudad más al sur, un poco más pequeñita que Rotterdam. Estoy contenta con cómo ha salido. ¿Y tus padres qué dicen de que estés viviendo aquí? Pues bueno, mis padres me dicen que me vuelva, sobre todo mi madre, pero esto es lo que toca de momento. Claro que les echo de menos, claro, pero bueno, un besito y un saludo para mi familia y amigos y a ver si venís a visitarme. Aquí ya se ve jaleo y vidilla. Sí, y los sí. edificios aquí sí que son modernos. Sí, aquí estamos en la zona de Black. Esta explanada los martes y los sábados hacen un mercadillo en plan el rastro de Zaragoza, pero también puedes comprar fruta fresca o verduras o un poco de carne. Bueno, y aquí también tenemos un edificio muy peculiar, es el Markt-Hall. Fue inaugurado en 2014 y es un mercado, tipo el mercado central de Zaragoza. Dentro es mercado, pero alrededor, toda la zona que ves con ventanas son viviendas. Esos no tienen excusa para bajar a hacer la compra, ¿eh? No, no, está al ladito. El techo es una pasada. Sí, ¿verdad? Es que es lo primero que ves al entrar. Una decoración un tanto moderna e innovadora. Aquí son muy famosos los quesos, como el queso de Gouda. Pesto verde, o lleva ajo, o coco, o este que es de cabra, hierbas. Con miel también, sí. Todas las combinaciones que pienses, todas son posibles. Y aquí tenemos un puestecillo donde venden embutido español, ibérico. Sí, aquí vine yo una vez a comprar jamón para unas croquetas, ¿sí? A precio de oro. Madre mía. Hola. Hola. ¿Eres español? Oye, ¿qué me dices? ¿Y qué haces aquí? Bueno, cosas de la vida. Uno termina de estudiar, no tiene oportunidades laborales en España y tiene que buscarse la vida. Eso me suena a mí también. Te suena, ¿verdad? Pues, al final hay que buscarse la vida y bueno, más de uno. Estoy yo, está mi compañera de Madrid. Hola. Y ¿Y qué acogida tiene el jamón aquí? formamos aquí un pequeño show. El frontal de la tienda se nos llena de turistas, sobre todo de mucha gente de Oriente. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Siempre intentando no meterle mucha presión al cuchillo. Es para ti, acércate. Ahí estamos. De ¡Qué nada, arte! Que te vais impresionando con el jamón. Que paséis muy bien. Hasta luego. Hola. Hola, ¿qué ¿Qué tal? Mira, Laura, este es mi chico Darren. Hola. ¿Tú de dónde eres? ¿Porque hablas español? Sí, yo soy de Curazao, que es una isla en el Caribe, parte de Holanda, en el sur en Latinoamérica. ¿Y qué se habla en Curazao? En Curazao se habla papiamento, que es una mezcla de español, holandés y un poco de inglés. Pues si puedes español, entiendes el papiamento mucho mejor. Sí. Si hablan despacito, se les puede entender. Sí. A ver, una frase. Bon vini na Holanda. ¿Y os conocisteis aquí o en el Caribe? No. Nos conocimos aquí, en Sí, sí. Rotterdam, Y bailando salsa. por ahí hace 3 años ya. Ella, su familia tiene una casa en el Pirineo, que lo he visto, está muy bien. Pues igual en el futuro también podemos tener uno en los Pirineos. Porque Eso ya a mí verá. me han chivado que te gusta mucho la montaña. Y ¿La el montaña? ternasco. Bueno, sí, la comida seguro. He comido, por ejemplo, caracoles, el ternasco, mucho carne. La suegra también sabe cocinar muy bien.
Pues eso también me ha gustado mucho. ¿Ya Sí. tenéis casa juntos? No, juntos no, por ahora aún no, pero igual un plan por el futuro sí. Dentro ¿Qué de habéis poco. venido a mirar? ¿Estas casas del futuro? Para ver Sí, si os igual, encajan. mira, igual estamos buscando piso en Rotterdam, igual miramos para comprar aquí en las Cubic Houses. ¿Por qué tienen esta forma tan extraña, tan peculiar? Pues es una arquitectura muy moderna, que fue un proyecto muy innovador en los años 80, que el arquitecto quiso construir algo único. Y esto es uno de los puntos más turísticos de la ciudad. Sí, es uno de los puntos más turísticos y todos los cubos están habitados. That girl that she bad. I am my wife, my nigga, she can. Better than alcohol. Smoking and drinking alcohol. Bad. That girl that she ¡Hola, chicos! ¡Hola! Muy bien, ¿tú? Bien. Bueno, y aquí tenemos a Debbie, Michelle, Nice to meet you. Oli. Los tres son holandeses. Yo soy Carmen, Hola, ¿de dónde eres? de Madrid. Y aquí está Miki. Yo soy de Holanda también. ¿Y ese acento argentino por qué? Sí, porque he vivido allá. Vaya grupo internacional. Varios de ellos han estado en Aragón. Mira, que te cuente Oli. It was really nice to be in Benasque. We went to the house of Bea in order to have winter sports there. It was really cool, skiing, enjoying, yeah, really amazing. Here there's no too much mountains. Oh, it's just flat. The country is flat, that's it. It's good to cycle. Bueno, ¿y qué os parece si hacemos un brindis por la amistad, por ejemplo? Vale, muy bien.